En otras palabras, todos los hombres que entran en los niveles de obediencia tienen su alma salva. Ahora bien, una cosa es que tú seas obediente a Dios y una cosa que tú seas obediente a esos hombres que andan en desobediencia. Yo quiero poner una plataforma y cuando hablamos de obediencia, la mayoría de veces nosotros hablamos que la obediencia es como una llave. Y hemos predicado, lo hemos dicho otras veces, que la obediencia es como una llave que abre o mantiene abiertas las ventanas de los cielos. ¿Cuántos han escuchado eso? Pero yo me ponía a meditar en esa palabra y es como nos han enseñado y hemos visto a través de la Biblia que la obediencia es como una llave que mantiene abierta las ventanas de los cielos. Pero yo comencé entonces, si la obediencia es una llave, yo comencé a meditar acerca de la palabra que está en Mateo capítulo 16, donde sale en escena un hombre llamado Simón, que le cambian el nombre de Pedro. Ustedes se recuerdan de esa historia, está ahí en Mateo capítulo 16, desde el verso 20 en adelante. Usted lo puede buscar. Pero quiero, para ir un chin más rápido, decirte, cuando esto está aquí, que ya usted se lo sabe, y si usted lo lee, se va a dar cuenta, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y a ti te daré las llaves del reino, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijesen que él era Jesús. Y eso usted se lo sabe mucho porque la mayoría de gente ya esto lo han leído, es una escritura muy conocida. Pero me llama la atención es que cuando Cristo está en esta ocasión en Mateo capítulo 16, que antes de entregar la llave, Él está preguntándole a la gente: ¿quién dice que yo soy? Entonces realmente la gente no sabía quién Él era. Todo lo que le decían era totalmente errado. Lo estaban comparando, uno lo estaban comparando con Jeremías, otro lo estaban comparando con Moisés, otro con Elías. Y era tremendo. Ahora bien, cuando llega la revelación de la llave, porque estamos acostumbrados a decir, y lo podemos comprobar en la Biblia también, de que la obediencia abre las puertas del reino de los cielos, pero cuando hablamos de llaves en específico, yo comencé a pensar a quién Dios se la dio. Se la dio primeramente ¿a quién? Se la dio a un hombre llamado Pedro, que en una ocasión era un Simón, pero que pasó a ser un discípulo. Entonces, Pedro o Simón por sí mismo no podía tener llaves. Y esto me llama la atención. Pedro o Simón por sí mismo no podía tener llave. En otras palabras, para tener llave necesito tener una revelación primero de quién soy y en qué posición estoy. Entonces muchas veces nosotros decimos soy obediente, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Quiero tener llave, pero ¿cómo? Quiero ser obediente, pero no sé cómo. Porque para obedecer a Dios tenemos que ver el contexto en que Pedro lo dice. Porque Pedro aquí está diciendo: yo sé que tú eres Cristo, pero Cristo le dice: pero eso no te reveló a ti nadie. Quiere decir que para tú tener un nivel de obediencia tienes que tener revelación, porque nadie va a obedecer lo que no entiende. Y lo primero es que para una persona comenzar a obedecer, tiene que obedecer a Dios, tiene que salirse de su razón. Porque todo el mundo tiene una excusa para desobedecer, ¿sí o qué? Todo el mundo tiene una excusa para desobedecer. ¿Por qué usted cree ahora mismo que un papá le da un consejo a un hijo y el hijo hace lo que le da la gana con el consejo? Porque solamente el hijo ve de su perspectiva, nunca lo ve de la perspectiva del padre. Entonces, para poder obedecer al padre tiene que salirse de lo que la sociedad le enseña. ¿Sí o qué? Escriba esto: la obediencia es la llave
para que los recursos del reino de los cielos sean desatados. Es decir, que para que los cielos se mantengan abiertos, tiene que haber una obediencia. La obediencia a Dios nos presenta delante de Él como un bendito suyo. Esto es importante que tú lo escribas. La obediencia a Dios nos presenta delante de Él como un bendito suyo. Donde hay obediencia, entonces Dios encuentra el motivo para bendecirnos. En otras palabras, si tú no le eres obediente a Él, entonces el motivo para bendecirte o para justificar lo que te va a dar, no lo encuentras. Ahora bien, ¿qué es un bendito? Un bendito es un bienaventurado, es un dichoso, es alguien que encontró un tesoro, un beneficio difícil de encontrar. Mire esto y yo quiero que usted se lo lleve a la interpretación correcta. Si la obediencia es tan sencilla, ¿por qué es como un tesoro difícil de encontrar? Porque muchas veces lo que nosotros creemos que es obediencia, no lo es. La obediencia es el medio que Dios encuentra para justificar lo que nos dará de acuerdo a nuestro propósito. Mire esto, siempre que Dios habló de beneficios y de bendiciones, lo condicionó a una obediencia. Le dijo lo siguiente: si quieres largura de años en esta tierra, le dijo, honra a tu padre y a tu madre. Oye esto, cuando alguien quiere largura de años en esta tierra, Dios condicionó esa largura de años a la obediencia. Le dice Dios, uno de los mandamientos con promesa más grande que ha existido y siempre va a existir, que es, honra a tu padre y a tu madre para que tus días en la tierra te sean alargados. ¿De qué manera honro yo a mi papá y a mi mamá? Usted no va a honrar a su papá y a su mamá simplemente diciéndole, mami, vendí 10 kilos de droga y aquí está un 30,000 para ti. Se honra al padre y a la madre obedeciendo. ¿Sí o qué? Luego también dice, si quieres ser próspero, Dios dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, y tus lagares se llenarán de mosto. Entonces, tú quieres ser próspero, Dios te dice, hónrame, obedéceme. Si quieres que todo te salga bien, Él te dice, medita en la palabra de día y de noche y todo te saldrá bien. Entonces, cuando yo comencé a estudiar esto, me di cuenta que todos los beneficios que un hombre en esta tierra puede alcanzar tiene que ver con la obediencia. Usted no podrá lograr algo rebelde porque no saldrá bien. Ahora bien, la pregunta sería que yo me estaba haciendo es, ¿de qué manera o son aquellos tipos de personas que obedecen a Dios? ¿Qué tipo de obediencia es la que bendice? Eso sería como una pregunta muy de uno. Porque si tú la estuvieras estudiando ahora, tú estuvieras pensando, pero ven acá, ¿qué tipo de obediencia sería la que me bendice? Y yo comencé a pensar esto por la siguiente razón. Por la siguiente razón. Yo creo que lo tengo por ahí. ¿Qué tipo de obediencia es eso? No sé si me lo tiene multimedia ahí. No. ¿Qué tipo de obediencia es la que Dios reconoce? Porque Dios ve tus intenciones. Porque ¿qué tipo de obediencia es la que Dios bendice si Dios conoce tu intención? ¿Por qué razones lo estoy diciendo? Hay personas que obedecen por posiciones o por intereses. Entonces Dios no puede bendecir a una persona que conoce la intención, que es simplemente por interés que está obedeciendo. Entonces yo digo, ¿cómo Dios puede bendecir a una gente que sabe que tiene una intención o un interés de que cuando me dé lo que me tenga que dar, lo voy a hacer en banda? Primero, porque por eso que tenemos que decir qué tipo de obediencia es. Eso son cosas yo pensando. Después pensé otro. Otros obedecen porque no tienen otra opción. Hay personas que están obedeciendo a otros. Obedecen, entonces digo, pero entonces me muero de hambre, no tengo comida, no tengo nada, tengo que obedecer. Otros
se formaron así y son obedientes de esa forma y de esa manera. Por eso que te estoy diciendo simplemente qué tipo de obediencia es la que Dios bendice, porque Dios está mirando los corazones y mirando el corazón automáticamente está fijándose las intenciones. Entonces Dios está viendo que hay algo que tú tienes que superar que va más allá de tu crianza. Por eso es que un tipo de mensaje como este es difícil de predicarlo cuando se quiere contextualizar de forma espiritual. Entonces, la obediencia que Dios bendice es la que se encuentra en la sumisión. No sé si multimedia está corriendo conmigo. La obediencia que Dios bendice es la que se encuentra en la sumisión. Escribe esto. La sumisión es el punto de obediencia que se encuentra en el gozo. La sumisión es el punto de obediencia que se encuentra en el gozo cuando se recibe la revelación de quién yo soy y cuál es mi deber. Esto quiero ahí explicártelo. Porque por eso es que cuando están confundidos, cuando el pueblo está confundido, no puede recibir llave. Cuando Dios le da la llave, se lo da a alguien por revelación. Entonces, a alguien que yo dije ahorita, que primero era un Simón, que luego es un Pedro y que de luego es discípulo. Y usted, yo digo eso, y dice, ¿qué tiene que ver este mensaje con Mateo capítulo 16, donde habla de la llave del reino de los cielos y usted me está hablando de obediencia? Es que yo comencé a darme cuenta que no puede haber alguien en la tierra recibiendo autoridad y llave y obedeciendo sin estar bajo sumisión. Porque entonces Dios estuviera bendiciendo al dueño al que hace lo mandado, al dueño del punto. Entonces tenemos que darnos cuenta qué tipo de obediencia, porque no, yo simplemente estoy obedeciendo una orden. ¿A quién le obedece? Por eso primero tú tienes que saber quién tú eres, en qué posición está y a quién le sirve. Porque si no, la obediencia será por costumbre o por crianza. Entonces me comienzo a dar cuenta de este tipo de cosas. Le voy a llevar a un pensamiento en Mateo capítulo 8, verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino un centurión rogándole. ¿Quién vino? Un centurión. Respondiéndole el centurión, el verso 7 dice, el 6 dice: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús dijo: yo iré y lo sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre de quien, bajo autoridad, y que tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y el otro: ven y viene, a mi siervo a esto, y lo hace. Oye esto, al oír Jesús lo que dijo el centurión, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni un en Israel he hallado tanta fe. Quiere decir que Jesús se maravilló de la revelación y la humildad que tenía este hombre que estaba bajo autoridad, o que tenía autoridad. Pero lo que me impresiona es en manos de quién está esta revelación. Me impresiona a mí. A Jesús le impresionó ver la humildad de este hombre. Pero a mí me impresiona en la mano de quién estaba. ¿Por qué? Porque no era un profeta, no era un evangelista, no era un cristiano cualquiera. Era un hombre que tenía autoridad y que muchos de nosotros no podemos entender que toda autoridad se recibe bajo obediencia o sumisión. Entonces, conocer la posición en que estás te dará la humildad y el gozo de servir. Entonces esto se convierte en un acceso para poder disfrutar todos los beneficios que Dios dijo que te iba a dar. Entonces el centurión, antes de recibir la sanidad, él lo que hizo fue describirle a Jesús cuál era su posición delante de él.
Entonces, cuando tú sabes a quién le sirves, entonces tú no dudas de lo que él puede hacer y le obedeces. Porque el problema de la iglesia es que obedece lo que entiende. Voy a repetir esto de nuevo. Cuando nosotros solamente obedecemos lo que entendemos, nosotros no sabemos lo que somos. Porque si yo te pregunto, ¿quién va a entender la mente finita de Cristo? Ahora bien, pero cuando tú sabes quién es Jesús, tu posición solamente es de servir y obedecer. Aleluya. Por eso es que a nosotros nos cuesta ser obedientes. Y muchas veces nosotros vamos a entrar en una sorpresa. Porque cuando viene a ver, la mentalidad nuestra, estructural y cultural, nos dice que hemos sido obedientes desde que nacimos de la barriga de nuestra madre. Pero el problema es a quién lo obedece, cómo lo obedece y cómo lo hace. Mira esto. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué te estoy llevando a este punto? Porque en la iglesia hay 4 tipos de personas. Hay 4 tipos de personas en la iglesia. Están las multitudes, están los religiosos, están los discípulos y están los hijos. Ahora bien, ¿por qué te estoy llevando aquí? Porque te voy a mostrar que las multitudes no obedecen a nadie porque no están comprometidos ni bajo la tutela de nadie. Las multitudes son los que van por panes y peces, no tienen ningún tipo de compromiso ni están dispuestos a pagar ningún tipo de precio. Entonces, ellos están bajo crianza, ellos están bajo cultura, ellos están siguiendo normas. Entonces, esta gente no están obedeciendo a Dios. Esa no es la obediencia que Dios bendice. Los religiosos son aquellos que cuestionan todo, buscan las posiciones a su manera sin ganársela. Ellos son los que vienen o viven de la apariencia, son hipócritas, no se sujetan a nadie y todo lo que hacen lo hacen por interés. Usted se puede dar cuenta que la mayoría de gente religiosa le cuesta someterse. Entonces, yo dije ahorita que la sumisión es el punto de la obediencia que hace que tú sientas gozo a la manera de servir, al momento de servir. Entonces, una persona que no conozca de sumisión no puede conocer de la obediencia que Dios bendice. Una cosa es obedecer una cultura, una cosa es obedecer un método, otra cosa es obedecer a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no me veo de la posición en que yo estoy, no puedo entonces entender cómo conocer a Dios. Te voy a decir algo. Si yo le preguntara a Jonathan, ¿cómo puede ser esto, Jonathan? Que Dios, para entregarme una tierra, me tiene que poner a dar 7 vueltas cuando ya Él es suficientemente Dios para desbaratar la barrera o la torre que había. O sea, ¿para qué Dios tiene que poner a una gente a caminar 40 años en un desierto cuando Él tiene el poder de buscar una brújula y marcarme el paso? Entonces, usted se va a dar cuenta, ¿cómo puede ser que ese Dios tan grande y poderoso que yo le sirvo me dice que me entrega la tierra y me deja a los gigantes? ¿Cómo puede ser eso? Que el Dios que me mandó a mí a hablar con Faraón ahora me dice a mí que tengo que orar para que una vara se convierta en serpiente para que ellos vean el poder. En otras palabras, cuando tú no eres obediente a Dios, tú jamás conocerás el poder real de Dios. Porque los obedientes son aquellos que se salen de la lógica y de la razón. Porque, digo ahorita, una persona puede obedecer a Dios cuando no tiene, puede ser obediente cuando por crianza lo cuiden así, o lo críen así, o por beneficio o interés, o también porque no tiene otra opción. Entonces, vamos a sacar a esa gente de este tipo de obediencia. Vamos a hablar de la obediencia que Dios bendice.
La obediencia que Dios bendice es aquella que pasa por encima de la razón. Porque si yo me veo como, oye, ¿tú te puedes entender tú? ¿Sí o no? Entonces, para tú entenderte tú solamente necesitas analizar que tú eres finita. Ahora bien, tu posición te dice, tú estás por debajo de ¿quién? De Dios. Entonces, cuando tú entiendes tu posición y desde tu posición tú ves a Dios, tú te das cuenta que para obedecerlo a Él, nada tiene que ver contigo. Yo me impresiono de esto. ¿A quién le doy esto? Yo me voy a impresionar de esto. Yo le voy a decir esto a José Luis. José Luis, si lloré, pam, 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 estoy llorando, estoy moqueando, caigo derretido ante la presencia de Dios. Wow, qué presencia más linda. ¿Sabe qué significó eso? Que yo morí. ¿Sí o no? Morí. Si yo te preguntara, ¿a qué moriste? Ahí, ¿a qué moriste? Moriste al yo. O sea, a todo el pasado que no dio resultado. Cuando tú oraste, moriste al yo, y con el yo moriste a cada uno de los pasados de tu pasado. Es decir, que todo lo que no te dio resultado de ahí para atrás no tiene que venir en este rango de obediencia. O sea, cuando Dios ordena algo después que tú moriste, entonces tu deber es obedecer de acuerdo a lo que Él dijo. Porque lo que estaba de ahí para atrás murió. No sé si tú entendiste eso. Ahora bien, están los otros 4 tipos de gente en la iglesia. Multitudes, religiosos, ahora vienen los discípulos. Los discípulos son los que están en la línea de quiebre. Esto anótalo, por favor. Son los que están en la línea de quiebre, donde su obediencia está siendo probada. Están bajo presión y formación hasta llegar a la meta de ser un hijo genuino. Eso es un discípulo. Está en la línea de quiebre. ¿Por qué está en la línea de quiebre? Porque precisamente está desaprendiendo para aprender. Entonces, para tú ser obediente, tú tienes que desaprender para poder aprender. Porque todo lo que no te dio resultado en tu pasado no debe contar en el ahora. Y por eso que tú ves tanta gente que Dios lo envía a hacer algo y lo cuestionan. Porque están todavía sacando cálculos de acuerdo a una mala experiencia. ¿Están quiénes más? ¿Los quiénes? Los hijos. Los hijos son aquellos que han adquirido la revelación y ahora están bajo sumisión, llevando su responsabilidad con gozo. Escribe esto. Los hijos son aquellos que han adquirido la revelación y ahora están bajo sumisión, llevando la responsabilidad con gozo. Solo que dan el grado aunque el fuego lo esté quemando. Porque yo no he visto un hombre obediente dudando lo que Dios puede hacer. Todo hombre obediente está comprometido con lo que Dios le ordena que haga. Porque eso es lo que pasa. Nosotros queremos hacer, por eso es que en la iglesia se vive de medias verdades. ¿Por qué somos engañados nosotros dentro de la iglesia? Por medias verdades. O sea, algo que suene mitad bien, mitad como me parece y mitad como Dios es. Entonces, la mayoría de nosotros estamos obedeciendo a Dios a media. En otras palabras, obedecemos por conveniencia. Pero cuando estamos obedeciendo a Dios desde el punto de la sumisión, no obedecemos simplemente porque le conviene a mi deseo, a mi carne, sino que le conviene a mi propósito. Entonces, los hijos son los que están bajo fuego, bajo presión, que se van formando, y aunque estén bajo fuego, están ahí. Entonces, no puede haber una obediencia que Dios bendiga si no hay un sacrificio. Ahí comienza entonces lo que se llama la obediencia. Cuando el hombre comienza a hacer sacrificios que no combinan con su razón. Yo nada más escucho los guau. Lucas capítulo 10, verso 17. Vamos a comprobar lo que le estoy diciendo. Entonces vinieron los 70, ¿cómo? ¿Cómo vinieron ellos?
Vinieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada. Entonces, Dios comienza a bendecir cuando tú con gozo te sometes. Entonces, Dios te aumenta, te añade la autoridad cuando tú con gozo te sometes. Solo los discípulos y los hijos aprenderán a recibir los beneficios de la obediencia, porque tienen su voluntad rendida a Dios y están en la línea de quiebre con un espíritu enseñable. O sea, en otras palabras, posiblemente usted no sabe todavía qué es obediencia hasta este punto. Posiblemente. Porque me quedé meditando en esto y me di cuenta que hasta que el hombre no aprende a ser un discípulo, no aprende a dar fruto. Entonces los beneficios del hombre comienzan cuando realmente tienen su voluntad rendida a Dios para dar frutos. En otras palabras, la obediencia que Dios está bendiciendo es aquella que se encuentra bajo sumisión. Cuando tú estás bajo presión y sigues fiel, entonces Dios está bendiciendo. Aleluya. Romanos capítulo 8, verso 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos: Abba, Padre. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos. Si hijos, también herederos, si herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos como. En otras palabras, los obedientes son los que son gratificados. Los hijos, escriba esto, los hijos son los que permanecen hasta ganar su herencia. Escriba esto. Los hijos son los que permanecen hasta ganar su herencia. Los hijos guardan el testimonio de su padre. Son los que reconocen el sacrificio. Los hijos son los que pagan el precio que la gente no entiende. Esto es bueno volverlo a decir. Los hijos son los que pagan el precio que la gente no entiende. ¿Por qué? Porque si estás obedeciendo al mundo, tú eres un androide hoy. La mayoría de personas que están obedeciendo a Dios son un androide. En otras palabras, la gente te ve como androide porque no entiende, porque tú actúas de esa manera. Uno te dicen bobo, otro te dicen pendejo, otro te dicen tú estás pasado de moda. Pero tú le estás diciendo no, lo que pasa es que tú no entiendes. Yo solamente estoy pagando el precio de lo que tú no entiendes. Estoy pagando el precio de lo que la gente no entiende. Los hijos pagan el precio de lo que la gente no entiende. Por eso es tu sacrificio, pero por eso es que Dios te está bendiciendo. Por eso, yo quiero que tú escribas esto. Por eso Dios nunca tendrá problema en bendecirnos, porque para Él es fácil. El problema de Dios es encontrar un motivo justo para hacerlo. El problema de Dios no es bendecirte, es encontrar un motivo justo para hacerlo. Juan capítulo 15, verso 7 dice: si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, pedid todo lo que quiere y será. Quiero escucharte. Pedid todo lo que quisiere y será. Y en esto será glorificado mi Padre, en quien llevé muchos frutos y sea en mí. Entonces, si usted no es discípulo, no puede dar frutos. La multitud no puede dar fruto. El religioso tampoco, porque para dar fruto hay que estar comprometido, sometido y obedeciendo. Yo quiero que te escriba eso. Para dar fruto hay que estar comprometido, sometido y obedeciendo. La obediencia va a requerir 7 cosas. La obediencia va a requerir 7 cosas. Yo creo que tú apuntes eso.
la obediencia va a requerir 7 cosas: fe, gratitud, lealtad, convicción, osadía, temor reverente o integridad, resistencia. Yo quiero que tú observes esto. Yo me puse a pensar, usted puede ser un mal profesor y no quiere decir que eres desobediente. Quiero que lo note. Usted puede ser un profesor puede dar mal su clase y no quiere decir que es desobediente. ¿Sí o qué? Usted puede ser un ingeniero pésimo y no ser desobediente. Pero si no tiene fe, será un desobediente. Esto lo voy a repetir de nuevo. Usted puede ser un mal chofer y no quiere decir que es desobediente. Yo sé que usted se imagina, ok, puede ser desobediente porque no respeta las líneas o las indicaciones. Pero yo me estoy refiriendo a un chofer que maneja bruscamente. En otras palabras, no es alguien que guía placenteramente. ¿Entiende? Entonces, quiere decir que usted puede ser un pésimo ingeniero y no quiere decir que eres desobediente. Ahora, que te falte una de estas 7 cosas para que tú veas que vas a ser desobediente. Que te falte la integridad, a ver si tú vas a ser un hombre obediente. Que te falte la fe, a ver si tú puedes agradar a Dios. Que te falte la osadía, a ver si en un momento determinado, en algo embarazoso, tú vas a obedecer. Que te falte la perseverancia, a ver si es verdad que tú vas a tener paciencia para esperar una promesa. Entonces, estas 7, yo me quedé viendo de estas cosas. Una persona puede ser lo que sea, pero si le falta una de estas 7 cosas, jamás aprenderá a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque para obedecer a Dios se necesita tener mucha gratitud. Para obedecer a Dios se necesita tener mucha fe. Para obedecer a Dios se necesita un temor reverente, una integridad, una determinación, una resistencia. Entonces, la mayoría de la gente cree que obedecer a su manera es obedecer. Y obedecer a su manera es otra manera de desobedecer. Lo repito. Es obedecer opcionalmente, es una manera de desobedecer. Entonces, la mayoría de gente lo hace a su manera, pero ¿sabe qué? Dios quiere a su manera. Por eso Dios le dice a Abraham, Dios le dice a Abraham, por no haberme rehusado a tu Isaac, por cuanto fuiste obediente en venir a sacrificar a tu hijo, voy a jurar por mí mismo. Mira lo que le dice Dios a Abraham en Génesis capítulo 22, verso 16. Y digo, por mí mismo he jurado, escuche esto, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Mire dónde está Dios bendiciendo al hombre ya. Te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar que está a la orilla del mar, y a tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Oye esto. En tu simiente serán benditas un poquito. ¿Cómo es? Todas las naciones de la tierra, por cuanto ¿qué? Obedeciste la voz de ¿quién? Aquí es que voy. La Biblia dice que Abraham no le rehusó a su único Isaac. En otras palabras, este hombre puso aparte su lógica. Puso aparte su razón, incluso aún lo que más le dolía. ¿Y qué hizo? Lo puso en la mano de Dios. Yo no sé si tú quieres poner tus problemas en la mano de Dios, aunque te cueste. Yo no sé si tú quieres poner tu familia en la mano de Dios, aunque te cueste.
Yo no sé si tú quieres poner tu negocio en la mano de Dios, aunque te cueste. Pero si se lo da a Dios, Dios está a punto de bendecirte. Porque cuando Dios vio que un hombre como Abraham pudo hacer esto, Él mismo dijo: yo voy a poner mi cabeza porque te voy a bendecir, te voy a multiplicar. Y no solamente a ti, sino a tu generación, a tu familia entera. Yo vengo a decirte de parte de Dios que la obediencia va a proteger tu casa y tu generación. Tu obediencia va a hacer que Dios, aleluya, responda a lo que tú no puedes responder, abra lo que tú no puedes abrir y haga lo que tú no puedes hacer. Y esto es algo que yo quiero que tú entiendas, porque los beneficios de la obediencia siempre serán mejor que el sacrificado. Los beneficios de la obediencia serán mayor que el sacrificado. Y es que la gente no lo quiere entender. Ahora bien, ¿qué es lo contrario de la obediencia? Es la desobediencia. Entonces, lo bueno es que yo quiero que tú entiendas esto. Lo que tú escoges de no obedecer, el enemigo lo coge para maldecirte. Lo que Dios escoge para bendición, cuando tú no lo usas, Satanás lo coge para maldición. Mire esto. En Jueces, una escritura muy conocida. En Jueces capítulo 6, verso 1. Dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. En otras palabras, los hijos se volvieron cacones. ¿Qué hizo Dios con los rebeldes? Dice que lo entregó en manos de Madián. En otras palabras, tú corres el riesgo, aleluya, de estar en la mano equivocada cuando no obedeces a Dios como debiera. Usted sabe la gente que ahora dicen: bueno, yo voy a la iglesia, yo llevo mi ofrenda a la iglesia. Pero el problema es que en parte obedece, pero en parte desobedece. Eres como un religioso. Puedo diezmar del comino, pero no puedo diezmar del juicio. Entonces, mucha gente cree que va a engañar a Dios. Por eso, cuando hablamos de obediencia, hay que medir primero las intenciones. Por eso es que no es cualquier tipo de obediencia que Él bendice. Primero, para Dios recompensar tu acción de obedecer, tiene que evaluar tus intenciones primero. Y cuando las intenciones tuyas están en búsqueda de otra cosa, la cosa se paraliza. Hay gente que están obedeciendo a medias porque quieren engañar a un líder, pero a Dios no se engaña. Hay gente, por eso se llama falta de lealtad. Cuando hay falta de lealtad, no hay obediencia. Lo que hay intereses. Entonces, no me quiero meter tan profundo ahí porque después me van a tirar cositas. Cuando los hijos le dan la espalda a Dios y entran en rebeldía, lo próximo que le viene es la pobreza. Escriba eso. Cuando los hijos le dan las espaldas a Dios y entran en rebeldía, lo próximo es la pobreza. O si no, pregúntele al hijo pródigo que estaba comiendo algarroba y de la sobra en otro lugar. Cuando el hombre desobedece, entra en un estado de castigo donde sus frutos no pueden ser cosechados. Escríbelo esto. Cuando los hombres desobedecen a Dios, entran en un estado de castigo donde los frutos no pueden ser cosechados. Porque la intención de Dios siempre será traerte de vuelta. Dile a la que está al lado tuyo: la intención de Dios es traerte de vuelta. Pero muchas veces nosotros no estamos viendo la obediencia de esa plataforma y ahora estamos pagando una consecuencia. Dios, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 11, dice: cuídate de no olvidar. Escucha esto. Mira qué él dice. Cuídate de no olvidar, de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buena casa en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, la plata y el oro, y se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, si te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes, escorpiones, de sed, donde no había agua. Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a lo postero hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer ¿qué? A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mira esto. Muchas veces nosotros comenzamos bien y terminamos mal. Entonces, cuando la intención de Dios es prosperar y bendecir a toda la iglesia. El problema es que cuando la gente se siente fuertecito, comienza a tomar decisiones de forma independiente y rebelde. Entonces, usted va a ver un chorro de gente en la iglesia que se le olvida que es Dios el que le dio el sustento para usted ser bendecido. Que es Dios el que lo tiene a usted parado hasta el día de hoy. Y ahora entonces usted está obedeciendo más su orgullo que Dios. Si Dios lo trajo aquí fue porque lo mantuvo sustentado hasta llegar acá. O sea, hay gente que dice no, porque si Dios fuera como dicen los cristianos, hace tiempo que a mí me había faltado todo. ¿Sabe algo? Dios agarró a Elías. Déjame llevarte este concepto. Dios agarra a Elías. Elías está en una cueva, sintiendo que morirse. Ahí está Elías, Señor, y dice que se le aparece un ángel. ¿Qué le dice el ángel? Come y qué. Porque el largo camino. ¿Para qué le dio Dios el ángel comida a Elías? Para que llegara a un destino. En otras palabras, todo lo que Dios hizo, te prosperó antes de venir aquí, te dio comida, fue para que llegara a un destino profético donde las cosas iban a tomar color. La gente dice, no me mató Dios, yo vestía, yo comía antes de llegar a la iglesia. Sí, por eso precisamente Dios te sustentó para que tú llegaras a un destino profético. Pero cuando cambiaste de dueño, ahora tú vas a entender que Él fue el que te dio poder para hacer riqueza. Aleluya. Cuando cambia de dueño, ahora que tú te estás dando cuenta que todo el sustento de Dios fue para traerte a una casa, para que tú entiendas que no fue con tu fuerza ni con tu sabiduría. Pero ahora, como está bajo este gobierno, te puedes dar cuenta que no lo hiciste solo, que Dios intervino ahí. Dios es el que bendice, ¿sí o qué? Pero también es el Dios que te mete en proceso. Deuteronomio capítulo 28, verso 15. Pero acontecerá que si no oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo intimo hoy, que vendrán sobre ti toda esta ¿qué? Esto es algo que algo que la gente cuestiona mucho. Pero mira, esto es mismo Dios diciendo: pero aconteciere si no oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito será tu ciudad, maldito será en tu campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la de tus crías, de tus vacas, del rebaño y de tus ovejas. Maldito serás en tu entrada y tu salida. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro en todo cuanto pusiere la mano e hiciere, hasta que sea destruido y perezca pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me han dejado, habrás dejado. Mire cómo algo que podía ser utilizado para bendición se puede llevar a una maldición. La misma cosa que Dios le dijo en Deuteronomio capítulo 28, a la altura del verso 1, Dios le dijo: si oyere
atentamente la voz de Jehová tu Dios para ponerla por obra, te van a alcanzar todas estas bendiciones. ¿Cuántos han leído esto en el libro de Deuteronomio capítulo 28? En otras palabras, Dios está diciendo, hay una condición para prosperarte en la ciudad. Hay una condición para prosperar tu vientre. Hay una condición para prosperar tu empresa. Hay una condición para prosperar tu salud. Hay una condición para todo y se llama la obediencia. Entonces la obediencia que no es obediencia es rebeldía o desobediencia. Y toda desobediencia atrae maldición. Porque la obediencia trae bendición. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia tiene que convertirse en un hijo de Dios con la capacidad de estar en sumisión. Sí. En primera de Pedro capítulo 1, verso 1 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a las cosas que tenéis o has estado en vuestra ignorancia, sino que aquel que los llamó es santo, sé también vosotros santos en toda manera de vivir. Entonces, ¿cómo Dios nos ve como hijos? Nosotros somos discípulos de Jesús, hijos de Dios. Entonces nosotros no podemos obedecer como un cualquiera. Nosotros no tenemos la obediencia del mundo. Nosotros estamos sometidos a un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Nosotros no somos cualquier gente. Entonces, usualmente nosotros tendemos a obedecer las voces que nos entrenan. ¿Cuánta gente nos está entrenando a nosotros? ¿Tú sabes cuál es el daño más grande que tiene la iglesia, que le está haciendo más daño a la iglesia hoy? Es el oído. Y proféticamente, bíblicamente es así. ¿Por qué? Porque el problema del apocalipsis dentro de la iglesia que representan hoy a nosotros era problema de oído. Porque dice la Biblia que Dios dice en Juan, o sea, Juan dice en el libro de Apocalipsis que el que tenga oído, a todas las iglesias le digo, el que tenga oído que oiga lo que el ángel dice a la iglesia. Y si mi educación para obedecer me la está dando el mundo, entonces yo estoy sometido al mundo y no a Dios. Por eso yo tengo que tener una sumisión para yo poder entender lo que es obediencia. Cuando yo estoy sometido a Dios, yo entiendo mi posición. Mi posición no es para cuestionar. Si Él me dijo marcha, yo marcho. Si Él me dice toca, yo toco. Si Él me dice busca, yo busco. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y es por eso que nosotros no entendemos lo que es obediencia. Sencillamente por eso. Porque nosotros queremos cuestionar lo incuestionable. Cuestionar lo incuestionable. Y mira esto, una de las representaciones de nosotros, una de las representaciones de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, es un papá, es un padre. Dese cuenta que el hijo siempre tiene un detalle o encuentra algo para cuestionar a su papá. ¿Usted se da cuenta de eso? Pero sencillamente porque el hijo no ha aprendido lo que es sumisión. Cuando aprende lo que es sumisión se da cuenta que su padre tiene razón, porque al final el padre lo que quería era protegerlo y premiarlo. ¿Sí o qué? Entonces, el padre ama inmensamente y el madre al hijo. Y es la representación de Dios en la casa. Por eso él dice, yo voy a honrar y voy a alargar los días de aquellos que pueden obedecer a su padre. Entonces Dios pone al padre ahí y dice, bueno, dame yo darle un requisito para que él pueda ver, para que la gente que no me pueda ver a mí pueda ver al papá o a la mamá. La gente que no puede ver a Dios físicamente no lo puede ver. Entonces Dios dice, bueno, yo voy a hacer la representación en ese padre o en esa madre. Y Dios comienza a utilizar al padre y a la madre para formarlo, pero de sorpresa. El hijo cree que sabe más que el papá y la mamá. Entonces comienza a cuestionar lo incuestionable. ¿Por qué? Porque el hijo no sabe el amor que el padre le tiene. Es más, el padre ama más al hijo que el hijo se ama al mismo. Porque el hijo busca todo lo peligroso para causar problemas. Y el padre lo ama tanto que lo quiere proteger de todo lo peligroso que el hijo quiere hacer. Escucha. La representación, voy a hablarle de esto de nuevo. La representación de Dios en una casa es un padre y una madre. Pero siempre el hijo va a cuestionar lo que está diciendo el padre. Entonces por eso Dios dice, bueno, si te atreves a no razonar, sino a simplemente a someterte, entonces voy a alargar tu vida en esta tierra. Mira el premio que Dios le da a alguien que se somete, aunque diga, todos mis amigos hacen lo mismo y a ellos le da resultado.
Pero ¿sabe quién no le da resultado? ¿Sabe quién? Al que el padre le advierte. ¿Sabe por qué? Porque se supone que toda autoridad que Dios pone le da legalidad. Entonces, tu autoridad tiene una legalidad legítima. Entonces, tu deber es sumisión. Entonces, la sumisión te saca de la lógica. Porque el espíritu que más comúnmente se mueve en medio de nosotros se llama el espíritu de la competencia o de la comparación. Cuando el hijo se compara a otro niño de su edad, entra en problema, entra en batalla. Por eso, usted va a ver que en cada etapa de crecimiento, mientras va el hijo, o se le mete la competencia o se le mete el celo. Entonces, por eso Dios dice, le voy a dar un premio al que se pueda someter y suelte la razón. Porque la razón del hijo es ver que el otro le dio resultado, algo, y el que le dio el resultado se parecía a él. Yo no sé si tú entendió eso. Otra palabra, usted y yo no estamos criando juntos. Su mamá lo deja hacer toda la vagabundería del mundo y a usted nunca le ha pasado nada. Pero como su mamá le dice una cosa y usted no lo hace. Porque Dios lo que está trabajando es ¿qué? La sumisión. Entonces, hasta que usted no pase la etapa de entrar en ser discípulo, hasta llegar a ser hijo, entonces usted no sabe lo que es obediencia. ¿Sabe? Porque ¿sabe cómo que se aprende la obediencia? ¿Sabe alguien cómo se aprende la obediencia aquí? ¿Sabe alguien cómo se aprende? Dame buscar aquí a quién se lo voy a dar. Wilkin está para allá. La Biblia dice que la obediencia se aprende a través del sacrificio. La Biblia dice que Cristo en los días de su carne, por cuanto padeció, en otras palabras, nosotros venimos de un vientre de pecado que no conoció la obediencia nunca. Aleluya. Entonces, como tenemos un vientre de pecado que no contenía obediencia, entonces nosotros la tenemos que aprender a través del sometimiento. Y todo el que se somete es porque se ve como un discípulo o como un hijo. Entonces, cuando estamos en Mateo capítulo 16, Jesús no puede darle la revelación de la llave a uno que no sea hijo o discípulo. Por eso cuando le entrega la llave, antes de entregar la llave, pregunta, ¿quién dice los hombres que yo soy? Todos se equivocaron, porque ninguno tenía la revelación. En otras palabras, para tú tener la revelación de la obediencia, la primera etapa es ser un discípulo. Es ser un discípulo. Cuando tú no eres discípulo, tú no estás sujeto a nada ni a nadie. Porque las actitudes y los pensamientos cambian conforme como tú te veas. La perspectiva tuya dice mucho de lo que tú eres y a quién tú obedeces. Entonces, lamentablemente, la iglesia del último siglo está viviendo como un club social. La iglesia del último siglo es una iglesia que no respeta valores morales, no respeta principios éticos, solamente respeta cultura. Entonces, si solamente respeto cultura, la cultura de hoy me dice que un hijo cuando tiene 13 años ya es un delincuente, tiene un machete y una pistola. Pero se supone que para tú tener una pistola tienes que tener licencia. Y la licencia te la dan para tener armas después de 21 años. Entonces, mira cómo está la sociedad de hoy. Corrompida. Y eso es lo que te estoy oyendo. Todo hijo que a los 13 años comienza a vagabundear y si no rinde cuenta a su papá, termina siendo un delincuente. Entonces, ahora me preguntamos, ¿por qué la sociedad está como está? Porque no hay obediencia hacia los padres. Entonces, si vamos a la iglesia y no predicamos acerca de la obediencia, entonces ¿sabe qué va a hacer el hijo? Como nunca me lo formaron ni me enseñaron eso dentro de la iglesia, yo solamente voy a buscar el poder. Voy a buscar riqueza. Voy a buscar el milagro. ¿Y sabe qué va a hacer todo eso? Va a orgullecer mi vida. Y como me va a enorgullecer la vida, o sea, yo sigo irrespetando a mi papá. Yo sigo irrespetando a mi líder. Yo sigo irrespetando incluso mi credo, mi religión. Porque cuando no hay obediencia, no hay integridad, no hay respeto, no hay responsabilidad, no hay nada.
Y lo que quiere el mundo es acabar con lo verdadero. Y un hogar fuerte y sólido es con hijos que se forman. ¿Sabe de dónde va a depender el éxito y el futuro real de tu familia? De una base sólida. Si la familia no está sólida en Dios, no hay papá, no hay mamá responsable, no hay hijo responsable, no hay fundamento sólido. Entonces, si queremos unción, pero no hay formación de hijo, va a haber problemas. Si los padres no se forman a ser obedientes o no están sujetos a una cabeza, van a tener problemas. Entonces, lamentablemente, ¿por qué hoy en día las iglesias no están llenas de gente? Porque nadie quiere que le hablen nada ni le digan nada. Y hoy estamos viviendo en un lugar donde todo es nada. Incluso, ve a una compañía. ¿Cuántas veces tú no maldices al jefe que te paga? Yo se lo digo porque mi papá tiene una empresa y yo con la gente hablando. El jefe le paga. En otras palabras, le lleva comida, usted le lleva comida al hijo porque el jefe le pagó. Usted está vistiendo porque el jefe le pagó. Usted está comiendo, vistiendo, andando de vacaciones porque el jefe le pagó. Y a ese es el que más usted odia. Porque nunca aprendieron la obediencia. Para usted aprender la obediencia, primero tiene que aprender a ser un discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Un aprendiz, alguien que tiene un espíritu enseñable. Entonces, como usted no quiere tener un corazón enseñable para aprender a sacrificarse en cuanto a lo que usted no entiende, porque esto es lo que pasa. Yo dije ahorita que usted no puede obedecer a Dios en su razón. Entonces, por eso usted no entiende a su jefe. Porque usted razona cómo debiera ser la empresa. Pero no fue él que la hizo. Que antes de usted venir ya estaba. Digo yo. Antes de tú llegar ya estaba. Entonces tú quieres. ¿Por qué no fuiste propio tú entonces? Claro, porque si tú quieres decirle que tu jefe tiene que hacer, entonces, ¿por qué no hiciste tú la visión? ¿O por qué no hiciste tú el negocio? ¿O por qué no hiciste tú la empresa? Se trata que hay un espíritu de orgullo en ti que no te permite ser un discípulo, un aprendiz o un hijo. Entonces, no puede haber beneficio a la obediencia porque Dios no encuentra un motivo para justificar lo que te da. Dios necesita encontrar algo justificable para poder bendecirte a ti. Entonces, cuando Dios ve a un hijo que se sacrifica por darle el gusto a su papá, ahí está la bendición. Cuando Dios ve cuando Dios vio que Abraham rehusó a su hijo para entregárselo a él, ahí está la bendición. Todo lo que tú hagas por darle gusto a Dios, ahí habrá bendición. Pero si seguimos predicando unción, poder, autoridad y Rambo saca la bazuca, las iglesias van a seguir criando animales y no gente. Porque yo voy en contra de eso de oveja. Porque la oveja solamente va detrás de otra oveja. No, yo estoy criando hijos con un espíritu enseñable que sepan honrar lo que Dios puso como cabeza y autoridad. Cuando eso comience a pasar, los beneficios de Deuteronomio capítulo 28, verso 1 al 6. ¿Usted le tiene miedo a sus enemigos? ¿Sabe qué dice Dios? Que por uno se levantarán, pero por 7 caminos huirán del hombre obediente. Entonces, ay Señor, defiende de mis enemigos. La obediencia a Dios o el sometimiento a autoridad, a tu autoridad, hace que el mismo Dios te defienda de lo que tú no te puedes defender. Y cuando yo comencé a ver esto, José Luis, me pude dar cuenta que ¿tú sabes qué hace la bendición? La obediencia protege lo tuyo. La obediencia hace que tus generaciones se mantengan seguras. La obediencia hace que tus negocios se mantengan prósperos. Cuando tú le eres obediente a Dios. Hay cosas en la Biblia que jamás tú lo vas a hacer
viniendo a una iglesia solamente. Cuando Dios dice, te voy a prosperar, dice, hónrame primero. ¿Tú quieres ser bendecido? Hónrame primero. Entonces, hay una condición. Y hay que tener una obediencia primero. Entonces, si no eres obediente, ¿cómo tú crees que Dios te va a prosperar? ¿Cómo tú crees que Dios te va a bendecir? Si todo lo cuestiona. Y yo digo que Dios se la sabe tanto que puso autoridades y tutores por encima de nosotros para probar lo que tú dices que tú amas. Porque la Biblia dice que toda autoridad es puesta por Dios. Entonces, digo, ok, tú me amas, te voy a poner el jefe, a ver si es verdad. Él dice, amad a vuestros enemigos. Eso es lo que dice. Él no te está diciendo, si puedes, ama a un enemigo. Él dice, ama a tus enemigos. En otra palabra, una orden está dando. En otra palabra, no es opcional. Entonces, él dice, ¿quieres que se te quite el dolor? La Biblia dice, el verdadero amor echa fuera el temor. ¿Tú quieres que el dolor salga? Ama. O déjate amar. Y el problema es que no podemos perdonar a quien nos hizo daño. Y Dios dice, por obediencia a mí, perdona. No queremos. Entonces, el problema aquí está que nada más queremos la bendición y es una parte. Pero ¿dónde está la obediencia? ¿Sabe qué Dios le dijo en 1 Samuel cuando se hablaba de Saúl? La obediencia es mayor que los sacrificios. En otras palabras, no quiera pagar con una ofrenda, con una obra, una acción de perdón que tú tengas que hacer. ¿Usted cree que vistiéndose bonito va a arreglar los problemas que usted tiene con su vecino? ¿Usted cree que viniendo bonito a la iglesia, usted cree que va a arreglar el problema que usted tiene con su jefe? Si mañana cuando usted se levante no le pide perdón a su jefe porque lo ha maldecido en su casa y él es el que le ha llevado el dinero, y él es el que le ha dado el dinero, mira esto. ¿Cuánto me da por esto? Parece que tienen miedo de lo que les voy a enseñar. Un billete necesito. Lenin, suéltalo. Que Lenin siempre tiene la cartera llena de cuarto. Tráelo, ven. Te voy a poner un ejemplo. Esa mujer está próspera. Mira cómo está los cuartos. Ven, apóstol Pablo. Ponte para acá. Mire esto. El jefe suyo, que fue la autoridad que Dios puso, le va a pagar. Tenga. Cuando él agarra el dinero, ¿sabe qué está pensando él? Qué hombre más miserable. Qué hombre más desgraciado. Mira lo que me pagó. Ahora el hombre se va para su casa. Llega a la casa. Esta es la casa. A darle del dinero maldito. Y lo llevó a su casa y se lo dio suyo. Entonces ahora están compartiendo la bendición, la maldición de algo que él mismo maldijo. Porque la poca revelación de sumisión que tú tienes te lleva a maldecir lo que está supuesto a ser bendecido para que rinda. Cuando tú bendices a tu jefe, Dios te pone en posición y autoridad. ¿Por qué? Porque cuando el centurión que leímos fue donde Jesús, él dijo, yo soy hombre de autoridad y estoy bajo autoridad. Reconozco que yo estoy por debajo de ti y no dejo de tener autoridad. Porque a ti no te quita autoridad reconocer que está por debajo. Lo que a ti te resta autoridad es no bendecir la mano que te bendice. La mano que te bendice. Devuélveselo, se quede con él. Vaya. No lo quería soltar, ya lo veo ahí como que está como, espérate. Entonces usted va a ver muchísima gente que así mismo como funcionan con su jefe, funcionan con Dios. ¿Sabe cuando su jefe es bueno? Cuando le tolera todas las barbaridades. ¿Sabe cuando su jefe es bueno? Cuando le deja hacer todo lo que le da la gana. Pero ¿sabe cuando el jefe realmente es bueno? Cuando te forma.
para ser otro hombre exitoso en la vida. ¿Sabe qué hace un hombre qué hace un jefe cuando se siente agradecido con un empleado? Le da posiciones de autoridad y de respeto. Entonces, como esa autoridad es la representación de Dios, ahorita estamos hablando de la representación del papá, de Dios con la papá y la mamá, ahora con el jefe. Cuando tú bendices a tu jefe, el jefe te da una posición de respeto y autoridad. Asimismo, lo estamos ganando nosotros en el mundo espiritual cuando nos sometemos. Entonces, los mismos resultados de bendición que tu jefe te da a la hora de tú someterte a algo que tú creías que era a tu manera, pero por amor lo está haciendo a su manera, es la misma forma, es la misma cosa, recurso que Dios utiliza para bendecirte a ti en la iglesia. Tu ministerio son bendecidos cuando tú te sometes a un mentor. Esto como que no le va a gustar a la gente, ya yo sé que no le va a gustar, por eso tengo que decir, cuando usted se somete a la visión, entonces Dios no tiene otra alternativa que bendecirte. ¿Por qué? Porque aunque su jefe usted crea que sea malo, fue el hombre que Dios está utilizando en el presente para añadir algo a tu conocimiento para el futuro. Es así que pasa, ¿sabes? Y eso tú no lo puedes entender, ¿sabes por qué? Porque tú crees que el pecado simplemente es acostarte con una mujer ajena. Tú crees que el pecado simplemente, una desobediencia, es robarte el dinero. Aleluya. Tú crees que la desobediencia simplemente es adulterar, robar, maltratar, herir. No, la desobediencia también está en tu comportamiento delante de una autoridad. Ahí veniste hoy a buscar milagro nada más. Veniste nada más que te hablara de unción. No, te estoy dando formación porque tu papá necesita un gran hijo de Dios. Tu jefe necesita a un gran discípulo de Jesús. Aleluya. Tu familia necesita a una gran mujer virtuosa. Aleluya. Esa mujer necesita a un sacerdote. Aleluya. Ese hombre necesita a una mujer virtuosa. Es que todos necesitamos a alguien de acuerdo como la palabra de Dios establece. Pero los frutos no se los estamos cosechando porque somos unos desobedientes. La Biblia dice que en los postreros días habrán hombres solamente engañadores. Dice así, amadores de qué? De sí mismo. Y estos amadores de sí mismo son los desobedientes. Dice, y desobedientes a sus padres. Eso dice la palabra de Dios. O sea que en los postreros días estamos viendo esa condición. Y no la estamos viendo en la calle. La estamos viendo dentro de la iglesia. Porque lo que la iglesia solamente quiere, ¿sabe lo que quiere? Dinero, posición. Eso es lo que quiere. Nombre. Y la Biblia dice, no hay un nombre dado a los hombres más grande que ¿cuál es? Que el de Jesús. ¿Usted quiere otro nombre más grande que ese? Entonces, todo el problema hoy consiste en que no estamos siendo formados en la obediencia. Y como no estamos formados en esa obediencia, cuando tú vas al matrimonio, ¿sabes cómo va? Cacón y rebelde. Así. Cuando tú no estás formado en la obediencia, ¿cómo tú vas al negocio? Cacón y rebelde. A la empresa, cacón y rebelde. Y donde quiera que tú vas, es el mismo hombre, pero con una etiqueta de cristiano. Entonces, cristiano aquí y lengua larga aquí. Yo lo voy a repetir de nuevo. Tiene el nombre de cristiano aquí, pero la lengua la tiene larga. Todo lo que dice y todo lo que hace es contrario a lo que dice que es. Porque sigue siendo el mismo hombre desobediente. Fulano, veme aquí, veme allí. Este hombre sí manda. Este sí jode, este tipo. Yo te pregunto, ¿te pagan por 5 horas? Y dentro de esas 5 horas te están mandando y te diciendo que no te están pagando para eso. ¿Saben lo que crece? ¿Cuáles son la gente que crece en una empresa? Los que están disponibles para todo. Esos son los que crecen. ¿Sabe cuáles son la gente que aprenden? ¿Sabe cuáles son la gente que aprenden?
aquellos que se mantienen obedientes. ¿Sabe cuáles son los que crecen dentro de una iglesia? Son aquellos que obedecen a su autoridad o a la visión. Aquellos que están disponibles cada día. Entonces, si tenemos una iglesia obediente, tendremos matrimonios saludables, hijos saludables, dueños de negocios saludables, empleados saludables. Entonces, al final de todo, la obediencia es un beneficio para todos nosotros.